Ya, no tengo mucho preparado, pero terminemos de ver el par de ejercicios que dejé pendiente en la clase. Ya, miremos la tarea de ahí. Hagamos el par de ejercicios y después miramos la tarea. ¿Mm? Podría ser, ¿o no? ¿No entiendes cómo o no entiendes para qué? Ah, estos dos de aquí son un Thevenin que está conectándose aquí, ¿cierto? Yo a esto le puedo calcular el Thevenin, ¿o no? El voltaje es V por RL partido por RL más R. La resistencia Thevenin es el paralelo de estas dos, ¿cierto? O sea, yo de aquí puedo sacar un Thevenin conectado a un diodo. Y este Thevenin tiene su recta de carga. Y este diodo puesto al revés también tiene su recta, esto mismo, al revés. Entonces yo puedo calcular ese voltaje. ¿De acuerdo? Se puede. O sea, hay formas de hacerlo, hay muchas formas. Yo puedo hacerlo así y me da un voltaje exacto, o puedo hacerlo con un modelo, como es en este ejercicio. Y en el caso de que sean dos diodos en serie, tengo que sumar las rectas de carga de los diodos para... Ya lo has hecho en tareas, ¿cierto? Se pueden sumar las rectas de carga de los dedos, sí. Ujú. Eso. Ya, oye, dejamos un par de ejercicios pendientes. Hagamos este. Tengo, ya. Estos que están en verde son como cosas que ustedes pueden sacar de conclusiones propias, así que no es algo tan crítico de ver. Bueno, en la figura se muestra un circuito para cargar una batería de 12 volts. Es un pésimo circuito para cargar una batería. Si yo tengo un... Sí, sí, pero es que hay que partir de la base. Si yo le tengo un mínimo de cariño a esta batería, probablemente no la voy a cargar así. ¿De acuerdo? Pero igual, digamos que esto tiene aplicaciones. Hay cosas mucho mejores, pero son más sofisticadas, requieren entender más cosas. Entonces, un circuito para cargar esta batería. Y estamos cargando con V sub S, que es una sinusoide de amplitud pico 24 volts. Ajá. Entonces esto va así, 24 menos 24. Encuentre el valor pico de la corriente del diodo y el voltaje máximo de polarización inversa que aparece en los terminales del diodo. ¿Por qué me podría ser útil saber cuál es el voltaje máximo de la polarización inversa del diodo? Por sí no sirve el diodo. ¿Por qué podría no servir, por ejemplo? Si es que, si es que caemos, ajá, ¿dónde tenía curvas? Aquí tenía curvas. No, no sé dónde tenía curvas, pero sí, bueno, estaban por aquí, no, más atrás, aquí. O sea, si es que el diodo tiene un voltaje inverso que es muy chico en valor absoluto, podría ser que conduzca al revés. Y la idea es que no conduzca al revés porque efectivamente está quitándole potencia en vez de darle potencia a la batería. Ya, pues, entonces hay que calcular dos cosas. La corriente máxima, que es importante porque la especificación de corriente del diodo puede decir si el diodo se quema o no. Y el voltaje máximo de polarización inversa. Determina la fracción de cada ciclo durante el cual el diodo conduce. Entonces, bueno, hay que hacer los cálculos. No recuerdo bien qué modelo está aquí, pero vamos a usar un modelo de diodo ideal. Sí, esto es un diodo ideal. Entonces, ¿cuál es la corriente máxima que circula aquí? Cuando el voltaje es... ¿Y cuánto es el valor máximo aquí? 24. Y aquí hay 12. 24 menos 12, 12. 100 ohm, y ahí salió, ¿cierto? Tengo el resultado aquí, 0,2 amperes. Y D max igual 0,2 amperes. Perfecto. Luego dice, determine el voltaje máximo de polarización inversa. ¿Cuánto será eso? Menos 12. ¿Cómo sacaste eso? Ajá.
El problema de los diodos es ese, que uno tiende a confundirse, porque uno tiende a tratar de linealizar cosas cuando no lo son. Si este voltaje es menos 24 y este es más 12, ajá, estos dos están sumándose en serio. O sea, el diodo se ve sometido a ¿qué voltaje inverso? Menos 36 volts. Entonces, VR max igual 36 volts. Es el voltaje inverso máximo, sabemos que es negativo. O sea, el diodo tiene que aguantar, ojalá mucho más que eso antes de empezar a conducir. Y luego, ¿qué fracción de cada ciclo conduce? Bueno, esto resulta eh, de esta curva. ¿El diodo cuándo conduce de partida? Yo sé que conduce cuando este voltaje es mayor o menor que este. ¿No? Cuando es mayor. Cuando este voltaje es mayor que este voltaje, va a fluir corriente. Cuando este voltaje es menor que este voltaje, no va a fluir corriente. ¿Estamos todos de acuerdo, no? ¿Hay alguien que tenga dudas de eso? ¿No? Ya. Entonces va a fluir corriente. Aquí dibujamos 24 volts y dibujamos 12. Entonces cuando este voltaje de esta onda exceda los 24 volts, va a conducir. Entonces aquí empieza a conducir y aquí deja de conducir. Luego aquí empieza a conducir de nuevo y deja de conducir aquí. Entonces lo que me están preguntando es qué fracción de cada ciclo, o sea, desde aquí hasta acá, durante qué fracción el diodo conduce. ¿Cómo podemos determinar eso? Bueno, esto es trigonometría, no un ejercicio tan de electrónica, es más trigonometría. A ver, entonces yo necesito saber, ya, perfecto, eso mismo, ¿cierto? Porque estamos bajando hasta aquí, o sea, necesito, cuando el coseno vale 1/2 y 2 veces ese ángulo, ¿cierto? Con eso lo resolvemos. De hecho, aquí tengo la respuesta. 24 por coseno de teta igual 12 volts. Entonces, teta igual 60 grados o teta igual menos 60 grados. Por lo tanto, conduce de menos 60 más 60 por 120 grados de 360 un tercio. Listo. Durante un tercio, exactamente. Y la carga con una corriente que es variable. No se le ocurre hacer algo así con una batería de polímero de litio. Eh, Sería muy peligroso. Pero, ¿y la has visto explotar? Mira videos en YouTube, pero no lo hagas en persona. Huelen mal, huelen muy mal. No lo hagan, no se le ocurra ni perforarla, en serio. No es como la fruta prohibida. Si ustedes la perforan, realmente no va a mejorar la capacidad de la batería. Por el contrario, es peligroso, es muy peligroso. Ya, sigamos. Regulación de voltaje. Hagamos esto. Entonces, asumiendo voltaje del diodo 0,7 volts, ya, ¿qué voltaje va a haber aquí entonces? 2,1. Calcule el porcentaje de cambio en la salida debido a dos cosas independientes. Cambio de 10% en la alimentación. O sea, si yo cambio un 10% aquí, ¿cuánto cambia aquí? Y resistencia de carga de 1 kilo. ¿Cómo cambia este voltaje? Bueno, hagamos el primero. ¿Cómo cambia este voltaje si yo cambio la alimentación en 1 volt? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Alguna idea? Podría ser pequeña señal. A ver, tratemos. Esto 10 más menos 1. Podemos ponerlo así. 10 1 kilo. Va. Pongámoslo en una fuente al tiro. Eso es, ¿o no? Entonces queremos ver cuánto varía este debido a estas variaciones. Pero pongámoslo como una fuente, o sea, lo tiro. Como una fuente.
Ya, esto es el análisis DC. Entonces, ahí está el análisis DC. ¿Cuál es la corriente DC ahí? 10 menos 2.1, eso es 7,9 partido por un kilo, es 7,9 miliamperes, ¿cierto? Entonces, la corriente va a ser 7,9 miliamperes. Ya sabemos. Ahora, hagamos al revés. Dejamos prendida nuestra fuente AC, apagamos esta fuente DC. ¿Y en qué se convierten los tres diodos? ¿De qué valor? VT partido, digamos que N igual, déjeme ver cuánto vale N aquí. N es 1, aquí. Que es para tener la misma respuesta, porque si no... Entonces, N VT partido por I sub D, donde esto vale 1. VT, eso es... No, perdón, no sé cuánto N, me equivoqué. 7,9. No, no sé cuánto es, pero no importa, tengo el resultado. NBT partido por I sub D es 6,3 ohm en este caso. No sé cuánto era N, pero pueden hacerlo. Calcular. ¿Sí? ¿Cuánto es? N es 2, ya, 2. 6,3 ohm. Em, Luego tenemos 3 de estas. Entonces, ¿cuánto va a tener esto en total? 18,9 ohm. Entonces, ¿qué voltaje va a haber aquí? ¿Qué variaciones de voltaje va a haber aquí? Va a haber 1 volt por 18,9 ohm partido por 1 kilo más 18,9 ohm. Y eso da variaciones de 37,1 milivolts pico a pico, que es 0,9%. O sea, no es un mal regulador de voltaje. Si es que este voltaje varía 1 volt, este otro varía 37 milivolts. Poquito, no es tan malo. Ya. Segunda parte. Si yo aplico una resistencia de carga de 1 kilo ohm, ¿cómo puedo hacer esto? A ver, la voy a borrar un poco aquí. Ya, conecté. Al conectar, ¿qué, qué va a pasar exactamente? Digamos que aquí se mantiene casi los 2,1 volts, pero van a cambiar un poco, ¿de acuerdo? Al aplicar 1 kilo ohm aquí en paralelo, va a cambiar un poco la corriente. Perdón, el voltaje, pero va a quedar casi igual, va a quedar más o menos en 2,1 volts. ¿Qué va a pasar con la corriente de los diodos? Habría que calcularla. Hay un divisor de corriente. Ah, pero aquí hay 2,1 volts. Entonces yo sé cuánta corriente va a estar circulando ahí en DC. Mm. Y si yo sé cuánta corriente está circulando ahí y yo sé cuál es la resistencia interna de estos diodos, resistencia que ya calculé antes, entonces yo podría tener una idea de, sí, estamos pisándonos la cola, pero va a cambiar poco. En electrónica no todo tiene que ser tan preciso, ¿ah? Va a cambiar poco. Uno puede hacer el cálculo tan complicado como uno quiera. O sea, nosotros, como dije antes, podemos hacer Thevenin, 3 diodos en serie, esto es un Thevenin, 3 diodos en serie, y calcular ese voltaje. Podemos hacerlo. Pero más nos interesa saber cuánto va a variar. O sea, yo le conecté esta resistencia, ¿cuánto va a variar el voltaje? ¿Cómo sé yo cuánto varía?
¿Cómo sé yo cuánto varía un voltaje de un Thevenin cuando yo le aplico carga? Por divisor de tensión. Entonces tengo que tratar de calcular como el equivalente de Thevenin de eso, ¿no? ¿Puede ser o no? ¿Y cuál es el equivalente de Thevenin de eso? Em, no sé, ¿cuál me sirve? A ver, si es que asumimos que es caída de tensión de 0,7 volts, en realidad no va a haber caída de tensión aquí, si es que yo conecto esto. Pero me gustaría saber cuánto cambia, porque yo sé que esto no es exactamente 0,7 volts, esto va a ser en torno a 0,7. Y si yo conecto esto, va a cambiar poco, va a cambiar muy poco. Pero ¿cómo sé yo cuánto cambia? Bueno, una opción es decir, ya, pues yo quiero saber el Thevenin de esto. Esto lo voy a poner en su equivalente de Thevenin y al conectar una carga, ¿cuánto va a caer ese voltaje? Eso es lo que yo necesito saber. Bueno, el voltaje de Thevenin ya sabemos cuánto es. ¿Cuánto es? 2,1 era. Dijimos que era 2,1. ¿Cuánto es la resistencia de Thevenin? ¿Mm? ¿Cuánto es la resistencia de Thevenin? Los tres diodos, a ver, si yo miro para allá, ¿qué corriente, qué resistencia veo? Veo la resistencia de estos tres diodos en paralelo. ¿Cuál va a ser esa resistencia? Para DC. ¿Por qué para DC? hace de una resistencia chiquitita a los diodos y DC ve los diodos Pero como... espérate, aquí no estamos aplicando AC. De hecho, estamos poniendo, a ver, hagamos esto con recta de carga para entenderlo un poco más. Entonces tengo una fuente, una resistencia y tres diodos. Eso tengo, ¿cierto? Y voy a conectarle algo más. ¿Cómo es el Thevenin de esto? ¿Se podrá hacer Thevenin de esto así? O sea, yo podré mirar esto para allá y decir, esto es un Thevenin. Y ya como este es simplificado, porque no es diodo. Momento, momento. ¿Podríamos ver la... ¿Se puede o no? A ver, si yo miro para allá, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voltaje, corriente. Si yo tiro esto a tierra, ¿cuál es el voltaje aquí? V igual 0. ¿Cuál es la corriente aquí? No, 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 la corriente aquí. Esto es 10. ¿Esto aquí cuánto era? Era 1 kilo. Pregunta, ¿la corriente ahora sigue siendo la ley que aunque tengo un diodo o un cable a tierra, la corriente sigue refiriéndose y es por... Se va a ir por ahí, ¿Se va porque por el cable? sí, se va a ir por el cable. Sí, porque es diodo el cable, básicamente. No, el diodo tiene resistencia. El cable este es un cable ideal. Este es un cable, ponle un superconductor. O sea, para estas pruebas de cortocircuito y circuito abierto, ponle un superconductor. Entonces, aquí la corriente va a ser 10 mili, ¿de acuerdo? Va a ser... No, momento, momento. Si pongo estos dos en paralelo, la corriente va a preferir el cable, por lo tanto tenemos 10 miliamperes, ¿de acuerdo? Ya. Ahora abrámoslo. Si está en circuito abierto, ¿cuál es la corriente aquí? Cero. Corriente cero. ¿Cuál es el voltaje? No, el voltaje aquí es 2,1. ¿Cierto? 0,7 más 0,7 más 0,7, 2,1. Entonces el voltaje va a ser nada. Aquí yo estoy midiendo. Esto es una caja negra para mí. Ya, yo podría ponerle una resistencia aquí y variar esta resistencia como si esto fuera una pila de limón.
o como si esto fuera un regulador de voltaje con 3 diodos en serie. Y a medida que yo varío la resistencia, mido voltaje y mido corriente, y voy a tener una serie de puntos. O sea, yo puedo llegar a una especie de recta de carga aquí, ¿o no? ¿Se puede o no? Ya, tratemos de hacernos una idea, aunque sea muy vaga, de cómo se va a ver esta recta de carga. Entonces, digamos que empezamos a aplicar una resistencia gigante aquí. Si aplicamos una resistencia muy grande, ¿cuánto va a ser el voltaje aquí? Va a seguir siendo cercano a 2,1 volts, porque muy poca corriente va a fluir por aquí. ¿De acuerdo? Y la corriente va a ser chica, entonces vamos a estar en torno aquí, yo creo, ¿o no? Y esto sospecho que va a ser en esa dirección, porque si fuera en esa dirección, tendría una resistencia negativa al final, a una fuente. Entonces, sospechamos que va a ser algo así. O sea, yo ya estoy sospechando que va a ser una cosa así. Tal vez me equivoco, pero hay que... Ya. ¿Qué pasa si la resistencia es muy, muy chica? Es tan chica, tal vez comparable con la resistencia a los diodos. En ese caso, la corriente va a preferir irse por allá y va a terminar en 10 mil. Entonces va a ser algo de ese estilo, de alguna forma. ¿Será así o será así? ¿Sí? Al principio probó una resistencia muy grande, ¿no? Primero sí. No debería empezar más a cortar. La resistencia muy grande. O sea, si la resistencia es muy grande, es eso, ¿cierto? Y una resistencia un poco más chica y un poco más chica. Y esto va a crear una serie de puntos eventualmente. Digamos que, a ver, no va a ser así. O sea, la corriente no va a estar fluyendo hasta un cierto umbral que va a ser cuando el voltaje sea. O sea, la corriente se va a preferir por los diodos hasta cierto umbral que va a ser cuando Ajá, por ahí puede ir el tema. la resistencia sea menor que la resistencia de los diodos. Ya, ¿y en qué punto la resistencia a los diodos crece mucho? ¿Qué punto la resistencia de los diodos se reduce? Bajo los 0,7 volts. Ajá, entonces, ¿cuándo ocurre eso? En 2,1 menos. No. No sé, algo hay que hacer aquí. Yo creo que algo hay que hacer. Pero espérenme, síguenme con esto. ¿Será así? No. ¿Por qué no es así? No es lineal, ya sabemos que no es lineal y que el voltaje lo va a mantener relativamente bien. Entonces, sospechamos que es algo así. ¿Ok? Ya. Si al conectarle esta resistencia vamos a ver algo, al conectarle 1 kilo vamos a ver algo que probablemente se va a parecer a los 2,1 volts. Pero ¿dónde va a estar eso? ¿Cómo calculo yo esa pendiente? Porque esa pendiente es la que... ¿Sí? Claro, porque el Thevenin es realmente de acuerdo y no es lineal. De acuerdo. Pero tal vez podemos hablar de algo como una recta de carga que para un punto de operación me da un Thevenin. Una pregunta, ¿y eso cómo lo explica la recta de carga? Cuando usted dice, cuando va haciendo los puntos, ¿por qué pone las resistencias como líneas así? No sé, quizás estoy perdido desde el principio, incluso exactamente con la recta. Así. Sí. Dice 1 kilo, eso. Esta recta aquí, que pasa por el origen, lo que me dice es que la razón entre voltaje y corriente es constante. Ya. Por ejemplo, una resistencia aquí tiene razón entre voltaje y corriente constante. Y si se la aplico a un Thevenin no lineal, Ya. llego a una intersección. Es la intersección donde llega el voltaje que va a estar sometido a esa resistencia y la corriente va a circular por ella. Claro, ese punto cumple con las dos ecuaciones, la ecuación de la resistencia ¿Y y la ecuación de la no linealidad que veo hacia ella. cómo funcionaba? Bueno, después quizás alcanzamos, pero en la tarea de ayer que la con recta de Va carga por ahí mismo, ¿cierto? ¿Cómo sabes tú que era con recta de carga? salió en las instrucciones. Ah, ya. Bueno, está bien. Oye, denme un segundo. Dos, al aplicar 1 kilo, tenemos 2,1 volt partido por 1 kilo, 2,1 miliamperes. ¿De acuerdo? NRL, o sea, por aquí circula 2,1 miliamperes. Entonces I sub D va a bajar en 2,1 miliamperes. Originalmente era 7,9 mili,
al circular corriente este voltaje cambia poco. O sea, este supuesto de que esta curva es bastante parada aquí y bastante plana acá es correcto. Y vamos a estar en torno a los 2,1 volts. Cuando sea ese caso, por aquí va a circular del orden de 2,1 miliamperes y le va a restar corriente a los diodos. Y si le restamos corriente a los diodos, si le restamos corriente a los diodos, no, pero asumiendo que se mantenga más o menos parecida, que sea poquita la corriente que le estamos restando, es muy poquita. Entonces, le estamos restando corriente a los diodos, entonces algo va a pasar aquí, ¿o no? Ajá, esto va a bajar aquí y el voltaje, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar a este voltaje? Cambia, va a cambiar ¿para dónde? O sea, si yo bajo la corriente, no, pero estoy cambiando la corriente aquí. Es distinto cuando cambio la corriente de los diodos, ¿cierto? En un diodo, si yo le cambio la corriente, si le subo la corriente, va a subir el voltaje. Entonces debería subir el voltaje, ¿o no? Ah, no, pero estoy bajando la corriente, entonces debería bajar el voltaje, ¿cierto? Bueno, cuando uno tiene dudas de ese estilo, la forma más fácil de ver esto es haciendo una simulación mental. Esta resistencia a tierra hace que el voltaje es un resorte que está tirando hacia tierra el voltaje o es un resorte que está empujando hacia arriba el voltaje. Eh, ¿Cómo supiste? Está tirando hacia tierra. Cualquier cosa que uno conecte a tierra, tira ese nodo hacia ese lugar. Si yo conectara esto a VDD, está tirando ese nodo hacia arriba. Pero como en este caso lo conecté a tierra, estoy tirando el voltaje hacia tierra. Entonces este voltaje necesariamente tiene que bajar, no puede subir. ¿De acuerdo? Entonces va a bajar. ¿En cuánto va a bajar? Bueno, yo cambié en 2,1 miliamperes la corriente. ¿Cuánto cambia este voltaje dado este 2,1 miliamperes? Bueno, tengo que pasarlo por esta resistencia equivalente. Y el resultado de ello es 2,1 miliamperes por 18,9 ohm, que era este valor, y eso me da menos 39,7 milivolts. Ese es el resultado final. ¿Para qué hicimos todo esto de la recta de carga? No sé, creo que fue un ejercicio interesante. Pero, pero bueno, esa es la respuesta. Ya, veamos la otra pregunta, la de la tarea. ¿Ah? ¿Esto? Ya, veamos la tarea de ayer. No, esto está... ¿Será 25? Ajá, esta, ya. Entonces, los diodos sí conducen una corriente muy pequeña, polarización inversa, según lo que se muestra en la curva corriente-voltaje en la lámina 212. Empleando curvas de carga, determine gráficamente el punto de operación del circuito en la figura. Uf, qué complicado. ¿Cómo hago eso? A ver, vamos a la lámina 212. A ver, todo se puede hacer de varias formas. Se puede hacer de forma intuitiva o no. Ya. Ok, hagámoslo de forma intuitiva primero. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿este diodo está en polarización directa o inversa?
y este diodo. Directa, ok. Si este diodo está en polarización inversa, ¿su corriente depende del voltaje o no depende del voltaje? No, no depende. Es fija, es IS. Oh, a ver. Eso lo aprendí hoy día, lo aprendí ayer. Es... No, si esto ya lo habíamos visto antes. Hacer tareas los lunes y los miércoles que tengan que ver con lo que vemos en la clase del martes y el jueves, en serio. Oye, pero esta la conocían de antes, ¿o no? Esta ecuación. Sí, pero no sabíamos que era constante, pero no tenía esa... Ya, asumamos que no es constante. Ya, estamos viéndolo intuitivamente. Después vamos a verlo con más detalle. Pero intuitivamente aquí hay una corriente y su vez. Entonces yo podría, por ejemplo, a ver, si aquí hay una corriente y su vez, ¿este diodo se da cuenta si yo reemplazo eso por una fuente de corriente? No tiene idea, no se da cuenta. Bueno, si por este diodo, entonces, ¿qué corriente circula? I sub S. Si por este diodo circula I sub S, ¿qué voltaje voy a tener ahí? Un voltaje extraño, que es el voltaje para el cual el diodo conduce a I sub S. Entonces ya tengo ese voltaje y puedo calcular ese voltaje. Ya, tratemos de hacerlo con recta de carga, pero así, tal cual como está aquí. Tratemos de hacerlo así. A ver. No he terminado. Esa era una forma intuitiva de verla. O sea, ya sabemos más o menos dónde va a estar el voltaje. Este va a ser un voltaje chico y este va a ser un voltaje grande. Y la corriente va a ser chica. Eso lo sabemos, ¿de acuerdo? Ya, tenemos una noción de dónde va a estar la respuesta. Ahora, ¿cómo la resolvemos? Pero así más a la legal. Legal, así con recta de carga. ¿Podremos, ¿podremos calcular la recta de carga de esto? A ver, tratemos. No, un momento, un momento. Un diodo, hemos dicho todo el rato que cuando está más de 7 volts, hace más de 7 volts es un cable. Ya, ese es un modelo, pero hay varios modelos. Y ahora estamos específicamente diciendo que el modelo va a ser este de aquí. O sea, lo dice en el enunciado. Sí, hay preguntas. Puede ser, puede ser. O sea, tú dices sumar estos dos. A ver, tratemos eso. Tratemos eso. No sé cuál es el resultado, honestamente, pero tratemos. Entonces, ¿cómo sería? El de este diodo así. Nosotros sabemos que es así. El de este diodo que está invertido, ¿cuánto es? ¿Qué es constante? La corriente constante. ¿Y cómo la vemos aquí en esta curva? Es así. Es así. Ya. ¿Cómo ponemos estas dos curvas de carga? A ver, estos dos están en serie o en paralelo. Si los miro hacia allá, están en serie. Si los miro hacia allá, están en serie. Y cuando uno pone cualquier componente en serie, ¿cómo cambian estas curvas? ¿Se suman para dónde? Se suman en horizontal, porque se suman los voltajes. ¿De acuerdo? Mientras que las corrientes permanecen. Ya, y cuando sumo estas dos en esta dirección, ¿cómo lo hago? ¿Mm? Ahí, sí. Ya, si sumamos este más este, ¿qué nos da? Pucha, es difícil ver, pero parece que es por ahí y después empieza por allá. O sea, es algo así, ¿cierto? Ya. Y a eso le aplicamos un voltaje de 1 volt. Y ahí está el punto. Sí, esa es una posibilidad. Hagamos otra forma de hacerlo. Calculemos
la curva de esto, que está aquí. ¿Cómo será? Cuando esto está en circuito abierto, a ver, hagámoslo aquí. 1 volt, está en circuito abierto. ¿Qué voltaje veo aquí? ¿Mm? 1 volt, ¿cierto? Aquí yo veo 1 volt. Si esto está en circuito abierto, hay 1 volt. ¿Cómo sé yo que hay 1 volt en circuito abierto? No, hay 1 volt, porque la curva del diodo pasa por cero. Entonces, cuando hay corriente cero, el voltaje aquí es cero. Entonces, cuando pongo 1 volt aquí y aquí no hay corriente, aquí tengo 1 volt. Entonces, parto de 1 volt. Cuando pongo un cortocircuito, ¿qué corriente tengo? La media corriente. Mucha corriente. Mucha corriente. Mm, ok. ¿Y cómo llegamos de aquí a mucha corriente? Mucha corriente. ¿Cómo llegamos de aquí a allá? ¿Será así? ¿Será así? ¿Cómo será? A ver. ¿Mm? ¿Cómo es? Es así, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué será? Que cuando es menor el voltaje, es mayor el voltaje que los dos lados del dedo. Exactamente. A ver, hagamos un pequeño experimento. Si aquí hubiera habido 0,7 volts, yo habría esperado que esto fuera así, pasando por cero, ¿cierto? Ah, entonces esto va a crecer así, hasta más o menos, ¿qué voltaje aquí? ¡Wow! O sea, es como la curva del diodo, pero sumada a los 0,7 e invertida. Eso es exactamente. A ver, el que lo hayamos sumado a 0,7 lo entiendo, porque estamos sumando curvas de carga de dos componentes que están en serie. Entonces, pero ¿por qué no es así? ¿Y por qué es para el otro lado? No, no tiene que ver con eso. El VO, el voltaje, está en el lado negativo del dedo. ¿Será eso? Yo tengo otra forma de verlo, y es que esto está entregando corriente. Y cuando uno mira esta curva, el diodo es la carga. Aquí el diodo es la carga, por lo tanto, la curva va así. Pero en este otro caso, este circuito está entregando corriente, por lo tanto, las pendientes tienen que ser negativas. Como que todo se da vuelta. Entonces estamos más o menos claros en que si yo miro en esa dirección, voy a ver esto. Claro, pero en este caso un diodo. La resistencia es así. Ah, em, no, creo que no te entiendo bien la pregunta. Ah, no, la resistencia aquí sí va a ser esa. Va a ser la resistencia de pequeña señal del diodo. Pero una resistencia incremental, es una resistencia que depende del punto de operación. Es la curva que te permite sacar la resistencia incremental. Bueno, tenemos este caso. Ahora conectémosle el diodo al revés. ¿Cuál es la curva de este diodo al revés? A ver, yo había visto que la curva del diodo era el otro. Que la curva del diodo al revés es esta. ¿Cómo llevo esto al primer cuadrante? La rotamos, ¿cierto? Si la rotamos, entonces la rotamos y va a quedar así, ¿cierto? Entonces el voltaje va a quedar algo muy chico, el voltaje aquí va a ser algo muy pequeño y la corriente va a ser muy pequeña también. En Spice decía que eran 800 miliamperes. Depende del modelo. Eso depende mucho del modelo. Pues muchísimo, porque, o sea, mi lógica fue, en este ejercicio fue, ese diodo de arriba es un cable, el Ujú. otro diodo es un cortocircuito. Lo más probable Un es que circuito abierto. un circuito abierto, ¿no? Lo más probable
razonable que el voltaje sea súper parecido a un volt, considerando que tienen que haber perdido. Y lo metí en Spice y me salió que eran 870 miliamperes. Entonces dije, ya, pues estoy bien. ¿Milivolt o miliamperes? Milivolt, perdón, milivolt. Ya. Pero después con la recta carga no encuentro ninguna forma de justificar mi resultado en el Spice. Bueno, tratemos de hacerlo. Esto es más o menos así, mientras que este otro es más o menos así. Por lo tanto, el voltaje va a ser relativamente chico. O sea, estamos hablando de que este voltaje va a ser relativamente chico. Y la corriente es chica. Y yo creo que eso es lo que se esperaba. En realidad, más que eso, se esperaba que ustedes fueran capaces de dibujar estas curvas a partir de este circuito. Eso es lo que se espera. Que la piensen, porque esto no es obvio. Para nadie es obvio esta cuestión. Uno la ve por primera vez y, chuta, ¿qué hago aquí? ¿De acuerdo? Entonces ese es el asunto. Pensar en estas curvas, tratar de llevarlo a curvas, tratar de hacer un pedacito de Spice en la cabeza. Eso. Oye, ¿qué más? 429. Ya, ¿hay algo más que ver o no? No, pero esa es fácil. De hecho, la respuesta está más adelante en la materia está la respuesta, pero también está en otras partes. Porque es importante que ustedes se empiecen a familiarizar con las cosas investigándolas por ustedes. Oye, hay varias técnicas. Hay una técnica que consiste en hacer que los alumnos lean el libro antes de las clases. A mí no me ha funcionado eso en el pasado. En este caso, yo prefiero pedirles tareas donde ustedes tengan que investigar cosas con anterioridad. Cosa que al llegar a esa parte de la materia ustedes ya tengan algo de familiaridad y les resulte más fácil. Ver algo por segunda vez es mucho mejor que verlo por primera vez. A la tarea de la del 17, de las curvas. ¿Cuál? La tarea de la que nos gusta el miércoles. La suma de los diodos. ¿Cuál era esa? 24, no, sí, 24. Esta. Sí, varias cosas. Primero, las curvas en paralelo es igual a la de un diodo normal, ¿no? ¿Ya? Ah, pero está la pauta. Mi pregunta es, ¿para qué usaría dos diodos en paralelo? Si tienen casi la misma curva. Son re parecidas. No, no son lo mismo. Fíjate en esto. Oye, es la media diferencia. Para el mismo voltaje tienen la media diferencia de corriente, el doble. Que depende cómo lo mires, pero si yo tiro una línea así, uno corta ahí y el otro corta al doble de corriente. Puede ser. No, pero... Oye, espera, lo importante es mirar esto y entender qué es lo que me están pidiendo. Saber que yo puedo poner curvas de carga en serie o en paralelo. ¿Y cómo cambia eso? Eso es importante. La otra pregunta que tengo es que cuando busqué en Wikipedia decía eso, como que nunca se usan dos diodos en serie, pero ya la clase digamos que sí, ¿sí o no? Wikipedia está hecho por terrícolas que tienen opinión. No, sí, obvio, pero jamás falla en matemáticas por lo menos en Wikipedia. No, es bueno, Wikipedia es bueno, en general es muy bueno. Déjame editar esa página, ¿dónde está? No, no, dejando un poco eso de... a ver, no es una aplicación muy común. Cuando uno usa rectificadores, uno quiere que la caída de tensión del diodo sea lo mínimo. Entonces yo no voy a usar diodo en serie. ¿Qué pasa si quiero prender varios LED, por ejemplo, con un voltaje que es bastante alto? Puedo ponerlos en serie. Entonces eso de que nunca se usan diodos en serie es relativo, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo quiero regular voltaje con varios diodos en serie? También puedo hacerlo, ¿no? O sea, hay que buscar todas las opciones, pero puede haber aplicaciones. Sí, ya, ¿más preguntas? ¿No? Hoy ya se fueron todos, yo quería hablar de algo más, pero está bien. No, no, lo vemos otro día. No, me quedé preocupado con la I, con la última pregunta de la I. Sí, en esa en que les fue re mal. Ya, ¿qué es el problema? No era difícil. No sé si miraron la pauta. ¿Quiénes han mirado la pauta? No,
no se mira la pauta, está en la pauta. No, ¿no está la pauta todavía? No, es que no se mira la pauta. Ah, no, no la hemos subido todavía. Ya, no, sí es posible que no la hayamos subido. Ya, entonces los que no quieran ver la pauta no la miren. La pauta está hecha a mano, porque la hice mientras... sí, bueno, la 3 no era tan difícil, si es que... Eso de descontar tanto, pues, ¿De descontar tanto qué? de una por una. Ah, tú dices de las verdaderos y falsos. Sí, bueno, un alumno ya me dio su opinión al respecto, y de manera muy respetuosa. Y voy a considerarlo la próxima vez. Es demasiado. Sí, oye, ya, veamos la pregunta. ¿Qué es lo que pedían aquí? Se tiene un amplificador con ganancia AC de 2 raíz de 2 sin carga. Ya, el que me digan que sin carga ya es importante, porque yo asumo que al ponerle carga capaz que la ganancia cambie, ¿no? O sea, eso no es un distractor, eso es realmente... Oye, momento, sin carga tiene esa ganancia, con carga probablemente va a ser distinto. E impedancia de salida 1 kilo ohm, bueno, eso me está confirmando mi sospecha. Si tiene una impedancia de salida de 1 kilo ohm y yo le aplico carga, ¿qué le va a pasar al voltaje? Va a caer. Entonces ya, claramente ahí había una indicación de que hay una pérdida por inserción, por ejemplo. Alimentado mediante una batería de 9 volts y diseñado para amplificar señales AC entre esta frecuencia y esta otra frecuencia. Creo que yo fallé en la prueba porque en caso de si será el omega o si será el F. Es una tontera, pero cuando es 2pi esto es F, típicamente. Entonces esto era F. Pero no ayuda, en realidad no ayuda a ponerlo así. La salida del amplificador es igual a la señal de entrada, amplificada por la ganancia y montada sobre una componente DC de 4,5 volts. Entonces la salida del amplificador, bueno, ya está en la pauta, es eh, Vx igual 2 raíz de 2Vi más 4,5 volts. Esa es la salida del amplificador. Amplificada por la ganancia y montada sobre una componente DC. A la salida conectamos una resistencia de carga de 1 kilo. Entonces, este es mi amplificador que me produce 2 raíz de 2Vi más 4,5 volts con su impedancia de resistencia de salida y conectamos una carga de 1 kilo. Eso es lo que dice. Entonces, tal como se plantea, el voltaje en la carga tendrá una componente continua distinta de cero. Dibuje la forma de onda de carga en función del tiempo, indicando el nivel de C de la carga. Bueno, veo, esto es un divisor de tensión, entonces si aquí yo tenía 2 raíz de 2Vi más 4,5, aquí voy a tener exactamente la mitad. O sea, esto va a bajar a 2,25. Era la idea de bajar a raíz de 2 y funcionara Claro, la amplificación que después se captaba los exactamente. Y esto está al revés. ¿Por qué la forma de onda está al revés? Ah, hay un menos ahí. Perfecto. 2. Altera el circuito agregando uno o más componentes pasivos de manera que la corriente continua en la carga se anula cuando la señal de entrada es puramente AC. Entonces, si yo tengo señal de entrada puramente AC y quiero que el voltaje aquí DC sea cero, tengo que poner un componente que bloquee toda la entrada DC. ¿Qué componente bloquea DC? El capacitor. O sea, si yo pongo un capacitor en DC, ¿cuál es D0? la componente de 2 raíz, o sea, raíz de 2 de I. Raíz de 2 de El valor DC aquí. El valor DC es cero porque el capacitor en DC se comporta como un circuito abierto. O sea, si yo pongo un capacitor que en DC se comporta como un circuito abierto, entonces el voltaje DC a la salida es cero. Perfecto. Entonces se corre todo. Y que no cambie significativamente la ganancia de la banda de interés. ¿Cómo hago que no cambie significativamente la ganancia de la banda de interés? Poniendo un capacitor muy grande o muy chico. El que necesitemos, ¿cierto? Que tiene que ser suficientemente grande. Entonces ponemos un capacitor suficientemente grande, cosa que su impedancia en todo el espectro de interés sea muy, muy pequeño, cosa que BO sea parecido a BO en este caso.
Dibuje la forma de onda, la misma cosa, pero centrada en cero. Em, Luego dice, calcule el valor de componente agregado al circuito en el punto anterior, de manera que el circuito completo presente 0 decibel en todo rango. A ver, 0 decibel en todo el rango, pero la ganancia es de 2 raíz de 2. O sea, de 3, en verdad, porque al divisor de voltaje la Ah, pero el divisor de voltaje, tienes razón, es raíz de 2, y raíz de 2 es 3 decibeles. Ah, y 3 decibeles coincide con la frecuencia de corte de los filtros. Ajá, entonces por algo tienen que haberlo hecho así en sin la guía. al plantear el problema. Puedes hacerlo así también, pero es muy largo. Es muy, muy largo. Hacerlo así es muy largo. Pero si tú sabes la respuesta de antes, no tienes que hacerlo. Entonces, de acuerdo. La ganancia ya va a ser en la banda de interés mayor a 0 decibeles. Mayor o igual. Va a llegar hasta 3 decibeles y cuando caiga menos 3 decibeles respecto de 3 decibeles voy a estar en cero. Ah, entonces las frecuencias de corte son esas. Y ya me estoy imaginando el bode. O sea, el bode va a ser una cosa ¿Qué pasa si así. responde sin haber llegado a los valores? Puedes tenerlo bueno. Hubo gente que lo tuvo bueno, porque de hecho el bode sale del enunciado. El bode, sin hacer ni un cálculo, Creo que se dibujaba. uno puede hacer el bode del enunciado, sin hacer ningún cálculo, porque Había que hacer el divisor de voltaje hay para que saber. entender eso, sí, pero estos puntos de aquí uno los puede sacar. Esto de más y menos 20 decibeles por década también. Y esto de aquí también se puede sacar a partir del bode. Lo que yo no caché del enunciado, que lo caché como por lógica nomás, era que tenía un cero en el origen. Hay un cero en el origen. ¿Y quién me hace cero en el origen? Los pasaltos dan cero en el origen. Eso lo vimos. Y este de aquí da el cero en el origen. Cero, de acuerdo, sí, cero en el origen. Ujú. Usted le pone ahí la resistencia como la resistencia que es SC apagando, nos da que ahí le puso que la resistencia que es de 2K no debería ser K medio. No, no, porque es 2K, estos dos están en serie, a través de tierra. Si cambias dos cosas que están en serie y las alternas de lugar, Esa es mi duda. Yo los considero en paralelo. Pero el condensador, la corriente esa del condensador, tiene dos caminos distintos para irse a tierra, no uno solo. no es un camino, es a través de eso. Mira, si yo intercambio estos dos, si yo intercambio esos dos de lugar, ¿me cambian algo la respuesta? No, pero si estuvieran en paralelo serie, no, no cambia nada si los intercambio. No, un momento. Mi duda es por qué están en serie. No, mira, si es que intercambio estos dos de lugar y queda un capacitor, 1 kilo y 1 kilo, ¿cambian algo el voltaje aquí? No puede cambiar en nada. ¿Qué impedancia ve este capacitor hacia allá? 2 kilos, ¿cierto? Esto es baja impedancia, así que puedo ponerlo tierra. Entonces es 2 kilos. Y de ahí en adelante yo tuve todo malo, porque pensé que esos dos estaban en paralelo y Des- la lógica a no ver, sirve mucho. ¿cuándo quedan en paralelo? Si yo miro hacia allá, estos dos quedan en paralelo, pero la impedancia que es el capacitor es en serie. Bueno, después en la tarea, No, no entiendo eso de cuando uno mira por un lado y después mira por el otro, esa cuestión me confunde súper. ya, em, qué bueno que lo preguntas, porque es muy importante. Em, Voy a ir a otra lámina. Según yo es como conectar la carga, independiente lo que tengáis atrás. Ah, que me llama la atención que el condensador por un lado un Denning y por el otro lado de otro. No es condensador, no. No, eso se puede decir. No, acá decir que si lo veis por el lado derecho, tiene una resistencia y todo el más chorizo hacia la izquierda. Y eso es muy diferente que si le va a dar el condensador, esté viendo solamente la. A ver, esta resistencia, ¿están en serie o en paralelo? Yo las veo en serie.
Pero si yo miro en esa dirección desde aquí, las veo en paralelo. ¿Por qué las veo en paralelo? Porque la impedancia de esta fuente es cero. Están en paralelo. Es que yo lo pensé en la prueba, yo pensé, si me cuelgo en el lugar del capacitor, veo dos caminos distintos a tierra, ya, eso es paralelo. Que no son dos caminos distintos, son el mismo camino. Sí, pues esa es mi duda. Entonces, siempre que tenga cosas saliendo de las patitas de un componente, van a estar en serie. Para las distintas patitas, por decirlo. Siempre, Si es que llegan a tierra. siempre que yo ponga verdadero y falso que digan siempre, ustedes dúdenlo. Porque generalmente las respuestas no son... Ya, ok. Generalmente, me da nervio decir generalmente, pero de nuevo, generalmente cuando veas, usualmente, Es como cerrar la malla. Ahí es como uno ve claro, mira, cuando yo tengo dudas hago eso, que te dije, intercambiar los dos componentes. Si lo intercambio, la ecuación de los dos componentes en serie no cambia en nada, porque es conmutarlo. En paralelo, si intercambio dos cosas en paralelo, tampoco cambia. No, pero en el caso, a ver, en el caso del capacitor, si intercambio estos dos componentes, el capacitor va a haber dos resistencias en serie. Ya, ahí es como para poder identificar si está en serie o en paralelo. Sí, A eso se refiere. sí, eso es. Bueno, me dejó preocupado el tema porque la nota no estuvo buena. Yo tiré las rayas del poder, pero no me Ya, pero alégrense con dos cosas. ¿Sí? ¿Hay preguntas? ¿Ah? hice el gráfico, pero lo puse, no sé, desde 0 hasta 5 volts, entonces la línea me queda muy abajo, ¿En cuál es ese? En... de la tarea. No, de la tarea de ayer. Ah, ya. ¿Y cuál es tu pregunta? O sea, lo mandé, pero no encontré el resultado del punto de operación porque era demasiado chico. Sí, no sé, bueno, ahí tú te corriges. O sea, tú te corriges. Aunque no me dice, me dio mucha igual. Sí, oye, ¿qué más? Bueno, par de lecciones para todos. Yo pensarla bien cuando tenga preguntas que puedan ser largas.